Hola, ¿cómo están? En esta segunda presentación hablaremos sobre comunicación. Curiosamente, se habla poco sobre cómo comunicar correctamente, no solo lo más cotidiano, por ejemplo, escribir un medicamento, cómo prepararse para un estudio, pero ni hablar de abordajes más complejos, como dar malas noticias. Se le ha dado más importancia en la etapa formativa a la anatomía, la farmacología, la fisiología, que al desarrollar cómo desarrollar habilidades comunicacionales. Los objetivos de la presentación son la de describir la importancia de una buena comunicación, enumerar algunas habilidades que pueden ser desarrolladas y describir algunos estilos de comunicación centrados en el paciente, como la entrevista motivacional y la medicina narrativa. La comunicación se puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una información de un emisor a un receptor. Es trascendente en cualquier ámbito de la vida, pero es absolutamente relevante en salud, donde podemos decir que la incomunicación arroja malos resultados desde la calidad como satisfacción del paciente o del profesional de la salud, malos o discretos los resultados no esperados en salud, hasta problemas médico-legales. El lenguaje es un atributo específico de la especie humana, nos lleva años dominarlo y necesitamos para ello la ayuda de otro ser humano. Innumerables beneficios nos permite interpretar al mundo, pero paradójicamente tiene sus límites. A veces no alcanza para traducir nuestra visión total del mundo que nos rodea. El lenguaje humano está constituido por tres canales comunicacionales. El verbal, el no verbal o gestual, que incluye la expresión facial y la corporal, y el paraverbal, que incluye el tono, la entonación, las pausas. Fíjense que el lenguaje verbal apenas representa el 7% de la comunicación y funciona coordinadamente con el no verbal, y este a su vez puede reforzar o contradecir lo que se dice. Hay muchas frases populares que apoyan esto que estoy diciendo, como por ejemplo que una mirada vale más que 1000 palabras, o que quien no entiende una mirada jamás entenderá una explicación. La difusión del lenguaje se traduce en una incomunicación. En este dibujo no solo puede haber diferencias en qué interpreta cada uno, sino también en la persona que dibujó ese número. También no sabemos si quiso dibujar un 6 o quiso dibujar un 9. Así que las interpretaciones de los hechos siempre pueden ser múltiples. Viendo algunos ejemplos de incomunicación, tenemos por ejemplo la polisemia, que es muchas palabras tienen más de un significado; la connotación, que es darle un significado a la palabra distinto al verdadero, al del diccionario. Por ejemplo, muy común en el ámbito de la salud decir vamos a hacerle una biopsia, y el paciente puede interpretar que ya tiene un cáncer, cuando es un estudio diagnóstico. El hipercódigo se refiere a el excesivo tecnicismo, que cuando queremos explicar algo usando palabras muy técnicas, cada vez más confundimos al paciente. El contexto, tenemos que saber que en nuestros estudios nosotros aprendemos un idioma nuevo, una cantidad enorme de palabras que, aplicadas en un contexto, en un ámbito de un ateneo, por ejemplo, puede estar bien, pero trasladados a un consultorio, el paciente no entiende ese idioma. La simetría cultural es otro ejemplo muy claro. Ahí depende del contexto cultural. La palabra tumor puede significar algo también, darle también una connotación mala o diferente al que la queremos decir. Y la restricción de la palabra es claramente otro ejemplo que, por ejemplo, nos sucede muy a menudo, que prescribimos un medicamento, le damos la receta y el paciente cree que lo tiene que tomar hasta que se le acaben los medicamentos y no lo interpreta como un tratamiento crónico. Algunos datos sacados de estudios de comunicación dicen que el 50% de los problemas psicosociales y psiquiátricos se pasan por alto en la consulta, que interrumpimos muy rápido, en promedio a los 18 segundos del relato
del motivo de consulta del paciente. 50% de las veces no se coincide en el motivo por el cual alguien viene a la consulta y lo que el médico cree que vino, por qué vino a la consulta. Sobreestimamos el tiempo que le dedicamos, creemos que explicamos más o creemos que hablamos más sobre pronóstico, que le interesa siempre mucho al paciente, y hablamos mucho más en el diagnóstico y en el tratamiento. Y la mitad de los pacientes, algo a diario, no toman los medicamentos o una prescripción, o no siguen una prescripción en forma correcta en cuanto a la explicación que le damos. Para reforzar la importancia de la comunicación, hagamos el siguiente ejercicio, pensemos cuántos encuentros o consultas tenemos en un mes, multipliquémoslas por un año, por 12 meses o 11 meses, y luego multipliquémosla por los años que suponemos o tendremos de trabajo, y nos dará un número más que contundente de la cantidad de veces que estamos en esta situación de comunicación entre dos personas. Sin embargo, volvemos a repetir, nos hemos entrenado muy poco por una formación más centrada en el médico, ¿no? en el diagnosticar y tratar, como si eso fuese nuestra principal función. Y todos sabemos también que cuando se construye en base a una confianza genuina, una buena relación con el paciente, esto en sí mismo es terapéutico. Los estilos de comunicación no son siempre los mismos en el ámbito de la salud, depende del contexto. Por ejemplo, el estilo directivo es muy útil cuando hay que explicar un procedimiento, o en situaciones, probablemente más a menudo en situaciones de emergencia. A veces debemos tener un estilo de escucha, de soporte, cuando el paciente necesita fundamentalmente que lo escuchen porque está angustiado o está afligido. Y el estilo colaborativo, que es quizás el que más vamos a usar en medicina estilo de vida, donde, por ejemplo, uno de esos estilos es la entrevista motivacional, que lo que significa es que colabora con el paciente y lo involucra mucho en la consulta, porque acepta que el paciente es el experto en lo que le pasa. A diferencia de la consulta más centrada en el médico, donde el médico informa pensando que el paciente va a responder o es lo que debería hacer. Veamos ahora algunas de las habilidades comunicacionales que son necesarias para una atención centrada en el paciente. El vínculo no es solo entre el paciente y el profesional de la salud, como estamos habituados, sino también debemos incluir a la familia. En algunas etapas de la vida es algo muy claro, como por ejemplo en niños y adultos mayores no independientes, o en situaciones de emergencia o en internación, pero siempre debe ser incluida. Pensemos que indicamos una dieta baja en sodio. Si el paciente convive con alguien, la familia deberá adaptarse a este nuevo cambio y podrá facilitarlo o mostrar resistencia. Por último, la letra P en el interior del triángulo se refiere al problema del paciente. Un acuerdo de cuál es el problema a tratar y cómo tratarlo mejora la satisfacción del paciente y la adherencia al tratamiento. Un buen punto de partida es el análisis del profesional de la salud. Los pacientes, como se ve en esta diapositiva, nos están observando todo el tiempo, cuáles son nuestros gestos, nuestra mirada, lo que decimos, el tono con lo que lo decimos, etc. Trasladamos algo de nuestra historia personal, de nuestra cultura al consultorio. Hay temas que evitamos, temas que evadimos. Es muy importante tener una autoevaluación de nuestra comunicación con el paciente. También es muy útil tratar de entender por qué vienen a la consulta los pacientes. No siempre está claro que podemos cumplir con las expectativas, y no siempre el verdadero motivo surge en las primeras consultas. Esta frase atribuida a Maimónides refleja claramente el principio de autonomía, donde el paciente en definitiva es el dueño de sus actos y de su propio camino. Y en este tema de la comunicación en salud,
Es casi obligatorio citar al gran médico argentino Francisco Pacomaglio, médico infectólogo y antropólogo, que en su libro que se titula Los pacientes me enseñan, algunas de sus frases o citas comparto son las siguientes. Dice que en este proceso los profesionales tenemos la erudición, pero los pacientes tienen la sabiduría, somos el cómo, los pacientes son el por qué, y nosotros tenemos la fisiopatología y ellos la epistemología. En cuanto a algunas de las conductas que favorecen el vínculo, para mencionar algunas, entusiasmo por el relato, manifestar interés, sobre todo con el lenguaje no verbal, el respeto por opiniones divergentes, permitir que el paciente exprese sus preocupaciones, sus dudas, sus necesidades, evitar el lenguaje técnico difícil y adecuar el tuteo según el paciente. La escucha activa y atenta es un pilar fundamental de la comunicación, requiere práctica y puede ser entrenada y mejorada. Una habilidad esencial es saber hacer buenas preguntas. En cuanto a las preguntas, estas se pueden dividir en abiertas y cerradas, dependiendo qué tipo de información queremos obtener. Las cerradas se pueden responder con un sí o un no, las usamos si queremos obtener información precisa, y las abiertas generan autorreflexión. Fíjense la diferencia entre preguntar sobre actividad física en el si hace actividad física, es una pregunta cerrada que se puede responder sí o no, y cuánto ejercicio hace habitualmente en una semana, si es que hace, y obviamente dará una información mucho más amplia y relevante y certera sobre el nivel de actividad física de la persona. La empatía es la capacidad de percibir la experiencia subjetiva de otra persona, comprender el punto de vista de otra persona, y tiene tres componentes: un componente emocional, cómo siente, lo que siente, un cognitivo, o sea, lo que piensa, y un componente social compasivo. Su desarrollo es esencial para los que trabajamos en el ámbito de la salud. El lenguaje entendible es algo por demás claro. Nosotros, los profesionales de la salud, aprendemos un montón de palabras nuevas durante nuestra formación y nos cuesta no aplicarlas en un ámbito de una consulta con un paciente. Y hemos visto ya sobrados datos, sobrada evidencia de que una mala comunicación redunda en malos resultados en salud. Así que debemos esforzarnos en hablar claramente, que el paciente entienda, y sobre todo después preguntarle qué es lo que entendió de nuestra indicación, si le prescribimos algo, qué es lo que entendió, si entendió qué le explicamos. Eso es una muy buena técnica para cerrar un poco el círculo y confirmar un poco qué es lo que el paciente entendió de nuestro mensaje, ya sea sobre una enfermedad, sobre un punto en particular, o sobre una prescripción, ya sea de un medicamento, de una técnica de un ejercicio, o de qué es lo que tiene que hacer. Y me parece una buena manera de resumir lo visto hasta ahora es la de presentarles la entrevista motivacional, que fue fundada por William Miller, psicólogo, hace ya 40 años, que él trabajó fundamentalmente con personas con problemas con el alcohol y presentó esta técnica que es colaborativa, centrada en la persona, que entiende que el cambio viene desde adentro, desde una motivación intrínseca, el paciente es el experto y que el profesional que está al lado lo guía, lo facilita para lograr esos cambios. La entrevista motivacional tiene un proceso, una serie de pasos. El primero es lograr el vínculo terapéutico, la relación terapéutica o de compromiso, de confianza. Una vez logrado esto, se pasa al siguiente paso, que es, habíamos visto, se acuerda en el triángulo de la relación profesional, paciente y familia, donde en el centro estaba el problema. Bueno, enfocar en esa conducta problema y generar una agenda conjunta, o sea, ponerse de acuerdo en qué es lo que vamos a tratar. En tercer lugar, evocar esa motivación, que facilitar que surja claramente cuál es la motivación para el cambio desde el ángulo del paciente, y el lenguaje de cambio, que es las pistas en el relato, en lo que dice el paciente, que nos dice, bueno, ya el paciente está preparado para cambiar.
lo vamos a ver más en el próximo módulo. Y finalmente, una vez que se da este contexto, el aprovechar y generar un buen plan de acción para que concretar lo que el paciente tiene en la cabeza que está dispuesto a hacer. La entrevista motivacional tiene herramientas que utiliza para utilizar en todo este proceso que vimos en la diapositiva anterior, que son las preguntas abiertas que ya las hemos visto, las afirmaciones. Las afirmaciones es una manera de reforzar los logros y las cosas positivas que encuentran en el comportamiento de la persona. Lo que hace es fortalecer la autoconfianza del paciente para que tenga la percepción de que cuenta con la capacidad de lograr un objetivo puntual. La escucha reflectiva o reflexiva no son preguntas, sino es, como dice la palabra, un reflejo, una devolución de lo que dice la persona, uno le devuelve con otras palabras, y lo que demuestra que lo está escuchando activamente, que tiene interés y empatía y comprende la situación de la persona. Ese reflejo el paciente lo ve muy positivamente porque se da cuenta de que lo están escuchando. Y por último, el resumen es algo parecido, pero es un poco más amplio que un reflejo, y resume los puntos más importantes de lo que se ha hablado en la consulta. Y otro enfoque muy, muy interesante es la medicina narrativa, donde claramente es una medicina centrada un enfoque centrado en el paciente, donde se pone el foco en la visión del paciente sobre su enfermedad, lo que siente, como la imagen del iceberg, donde nosotros solemos dar importancia al síntoma, que es lo visible, pero debajo de eso está esa representación mental subjetiva en cuanto al sentimiento que le representa ese problema de salud. Por ejemplo, una persona con SIDA lo que siente es discriminación, o una persona con acné lo que siente es vergüenza. Esa búsqueda es la medicina narrativa, claramente un enfoque que nos acerca muchísimo a entender la historia de vida del paciente. Y por último, para cerrar esta presentación, mi homenaje a dos grandes ejemplos de quienes trabajaron codo a codo con enfermos en situaciones muy complejas. A la izquierda, Florence Nightingale, que fue una enfermera británica, precursora de la enfermería profesional contemporánea, y tal fue su legado que el Día de la Enfermería es el día de su cumpleaños, el 12 de mayo. Y a la derecha, la médica psiquiatra suiza-americana Elizabeth Kubler-Ross, que trabajó fundamentalmente con enfermos terminales y describió las 5 etapas que vienen luego de que a alguien le dicen un diagnóstico, sobre todo un diagnóstico complejo, que puede generar una pérdida. Las etapas son, primero, la negación, la segunda etapa es la rebelión, la tercera etapa es la reflexión o depresión, la cuarta la negociación, y por último la quinta es la aceptación. Bueno, y en cuanto a las conclusiones de esta presentación, sin dudas una buena comunicación nos va a servir para transmitir correctamente lo que sabemos. El primer paso siempre es la construcción del vínculo terapéutico, y estas habilidades se pueden aprender, profundizar. Lo primero es la toma de conciencia de cómo estamos con la situación actual y en qué podemos mejorar. Bueno, y acá les dejo una reflexión para trabajar, para llevar a la práctica. Bueno, y muchas gracias por la atención, y nos vemos en la semana para continuar profundizando sobre estos temas.